Vídeo número 279 de 365. Pregunta. Hola Joan, ¿cuál dirías tú que es el primer error que cometemos después de equivocarnos en algo y por el cual la vida se nos empieza a torcer? Es decir, aquello a lo que debemos prestar especial atención después de cagarla. Vale, no es demasiado complicado, pero sí que me hace gracia la pregunta porque justamente ayer estaba leyendo el Génesis, que hacía tiempo que no lo leía. Y cuando he leído la pregunta de hoy me he acordado de una cosa que leí que me pareció fascinante, me pareció muy reveladora y que me hizo pensar mucho, mucho rato. El primer error que cometemos después de cometer uno, ¿vale? Después de cagarla, como dice la persona que me ha hecho la pregunta, es no reconocer el error, no aceptar que nos hemos equivocado, no aceptar la equivocación y querer seguir adelante con eso encima, ¿vale? Y esto es algo de lo que no sale nada bueno nunca. Os voy a leer el trozo del Génesis que me gustó tanto ayer y que hoy me ha venido a la cabeza inmediatamente cuando he leído la pregunta. Bueno, Dios da a comer a Adán y Eva de lo que quieran menos del árbol de la ciencia, ¿no? Y les avisa, o sea, es muy evidente la petición de Dios. Comed lo que os dé la puta gana, pero de este árbol no. Lo que queráis menos esto. O sea, era muy permisivo. Solo tenían una norma que no podían incumplir. Y estos dos fenómenos, pues, van y la incumplen. Entonces, en el capítulo 3 versículo 8, después de ya haber comido, que se estaban ahí escondiendo de Dios, Adán y Eva, dice así, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, aquí viene la cosa, la mujer que me diste por compañera me di... es que es la leche. Yo ya me moría de la risa. Dice, perdón, voy a seguir, ¿eh? ¿Dónde estoy, coño? Aquí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, fue ella. O sea, Eva me dijo, toma, es culpa suya. No es culpa mía, es culpa suya. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Joder, es genial, no me digas. O sea, el mismo Dios, omnipotente, omnisciente, ¿no? Le pregunta a Adán, ¿qué ha pasado? Y Adán le dice, esta, yo no, esta, culpa suya, no es culpa mía, culpa suya. Esta me ha dado el fruto y yo he comido. Entonces Dios va a Eva y dice, ¿qué pasa? Y Eva así dice, la serpiente. Yo no, la serpiente. ¿Mm? Me imagino a Dios, o mejor dicho, me imagino si yo hubiese sido Dios en ese momento, me hubiese puesto así, en plan, me cago en esta puta nación. Y le hubiese liado mucho más gorda que Dios, pero por eso yo no podría ser Dios, ¿no? La cuestión, en lo que yo pensaba después de leer este fragmento de la Biblia, no podía dejar de pensar, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen comido del árbol? Que bueno, que el aviso ya estaba claro, ¿eh? O sea, si coméis del árbol va a pasar esto, sí o sí. Pero ¿qué hubiese pasado si en ese momento hubiesen reconocido su error y se hubiesen arrepentido de todo corazón y no se hubiesen dedicado a pasarse la culpa y a eludir la responsabilidad de los actos, de los errores, de los fallos? Pues no lo sé. No lo sé ni lo sabremos nunca, pero a lo mejor hubiese sido la cosa bastante,
bastante diferente, y ese es un tema central a lo largo de toda la Biblia y sobre todo a partir pues, del Nuevo Testamento, ¿no? A partir de los Evangelios, que es que prácticamente todo es perdonable si asumimos y aceptamos aquello que es, y reconocemos aquello que hemos hecho mal y nos arrepentimos de todo corazón. Pero no es lo que hicieron ni Adán ni Eva. Empezaron a pasarse la culpa el uno con el otro y con la serpiente, y porque no había más. Si hubiese habido 100 personas, pues ya se hubiesen repartido tanto las culpas que uno ya no hubiese sabido ni por dónde empezar a preguntar. Y ese es para mí el primer error que hay que evitar después de una equivocación, después de un error o de un mal acto. Y eso es muy relevante porque aquí nadie ha nacido con lo suficiente de entre nosotros como para no haberla cagado bien más de una vez en la vida. Y después de una equivocación, pues se abren dos caminos. Después de un error cometido en la vida, se abren dos caminos. Uno por el cual tiramos para adelante con ese error, le damos la culpa a otra persona, eludimos la responsabilidad, que siempre es un plato amargo, e intentamos pues construir a partir de ahí. Y ya veremos hasta dónde nos lleva. Pero hay otro camino, que es el más duro, que es el más humilde. Esa cualidad, esa virtud, ese valor supremo para mí, que placa uno de los principales pecados, que es el pecado de la vanidad o del orgullo desmedido, ¿no? Del ego. Y podríamos simplemente asumir en ese camino adicional más duro, podríamos asumir la cagada que hemos hecho, cargar con la responsabilidad y entonces construir a partir de ahí. Es un camino más duro, pero es mucho más beneficioso. Es muchísimo mejor que el otro. Y este es, sin duda alguna, el primer error que hay que evitar después de haber cometido una cagada. Y esto es algo que supone una tentación fuerte, yo lo sé. Claro que sí. O sea, tú cuando metes la pata, puedes echar mano de la repartición de culpa o de una excusatoria muy elaborada, muy grande. Puedes mentir y así eludir la responsabilidad de lo que acabas de hacer, y ya no tienes que arrepentirte, ya no tienes que disculparte, ya no tienes que pedir perdón, ya no tienes que cargar con la culpa. Es demasiado fácil, pero es demasiado fácil solo para vencer en el cortísimo plazo. La cuestión es qué va a acabar pasando después, porque aquí no importa ganar una primera contienda, aquí importa salir vencedor de la guerra en general, ¿no? de la batalla mayor. No sirve de nada en una serie de 5 partidos de fútbol, por ejemplo, ganar el primero y palmar los otros 4. Y esto es lo que pasa cuando eludimos la responsabilidad, cuando no aceptamos aquello que hemos hecho mal, que creemos que nos hemos salido con la nuestra, pero eso es solo porque estamos en el primer capítulo de esa historia. Y cuando nos clavamos en esa victoria del primer capítulo y nos creemos que nos hemos salido con la nuestra, es porque lo más probable es que acabemos palmando los otros, y en el último capítulo pensemos aquello de mierda, tendría que haber entregado el primer capítulo, tendría que haber consentido el dolor del primer capítulo para que después hubiese podido haber paz al final, ¿no? Y es que es mucho mejor dolor al principio y paz al final que paz al principio y dolor al final. Esto lo tengo clarísimo. Así que mi consejo de hoy es que si os habéis equivocado, habéis obrado mal, habéis metido la pata, que no le echéis la culpa a nadie más, incluso aunque pueda ser que alguien tenga parte de culpa en eso. Al final, seguramente tenemos algo que ver. Yo me he encontrado a pocas personas absolutamente inocentes en aquello que está mal en sus vidas, ¿no? Y eso que se intenta y que es demasiado fácil construir una narrativa donde se nos exima de toda la responsabilidad, de toda la culpa, pero rara vez es así. Yo, echando la vista atrás, en aquellos peores episodios de mi vida donde yo identificaba a los verdugos, ¿no? Y decía, es que esta persona es que no para de darme por el saco, ¿no? O sea, si esta persona no me hiciese esto, no es culpa mía, yo soy completamente inocente en esto, yo soy una víctima. Pues también tenía parte de responsabilidad. ¿Qué hacía al lado de esas personas, para empezar, ¿no?
¿O por qué permití que esas personas pudieran hacer tanto en contra mía, en contra de mi vida? Podría haber hecho más, por lo tanto tengo parte de responsabilidad. Si no toda, por lo menos tengo una parte lo suficientemente grande como para ser revisada, como para poder hacer algo con ella. Así que, sea como sea esa historia, y aunque la mayor parte de la culpa sí sea efectivamente de otros, hay que dejar esa cuestión de lado. O sea, hay que decir, mira, aunque yo pueda ser bastante inocente en esto, y aunque la culpa la tenga al 90% esa persona, yo me hago cargo de mi 10%. Yo me hago cargo de mi 10% y me centro exclusivamente en eso. Sí, la cagué. Sí, tendría que haber hecho eso, tendría que haber hecho esto otro y me arrepiento mucho de haber obrado así. Y voy a aprender de estas y a partir de ahora no me va a pillar una situación parecida o similar en el futuro nunca más. Y así esto habrá tenido una función, un sentido, un significado y me servirá de cara al futuro. Cuando negamos la responsabilidad y repartimos culpas o las entregamos completamente a Dios, a la vida, a otra persona, a la situación sociopolítico-económica, etcétera, etcétera, nos quedamos sin esta parte. Nos quedamos sin esta posibilidad de crecer. Y es una pena porque Dios nos ha dado un mundo donde cualquier sufrimiento se puede usar, se le puede dar una utilidad, un sentido y un significado incluso a los peores. Y cuando negamos la responsabilidad y cuando echamos balones fuera, nos quedamos sin este regalo divino. Y la vida es peor. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz.